El primer gobierno guineano respetó el requisito constitucional de incluir a todas las etnias en el gobierno y repartió las carteras ministeriales entre todos los partidarios de la alianza electoral que habían ganado las elecciones. Pero Macías se reservó las carteras de defensa y de interior, ya que desconfiaba de los oficiales de la Guardia Nacional Guineana, que según él eran afines a sus enemigos políticos, a Ondó y a Endong, y ofreció el mando de las mismas a los oficiales españoles, pero estos los declinaron. Macías tenía un miedo obsesivo para ser derrocado. Por eso acusaba públicamente a los madereros españoles de estar confabulados con Ondó, a la connivencia existente entre los políticos de la oposición con los braceros nigerianos de Fernando Po para la intentona de un golpe de Estado, y fue norma habitual la detención de políticos de la oposición. Por eso, el 5 de noviembre de 1968, Ondó se exilió en Gabón. A finales de diciembre regresó gracias a la mediación de los gobiernos español y gabonés. El gobierno español pensaba que estando Ondó en Guinea en la oposición se mantendrían los vínculos con España, mientras que el presidente gabonés no quería problemas con Macías. Tanto Gabón como España, a cambio, pidieron a Macías la garantía de la seguridad personal de Ondó. Pero este, nada más cruzar la frontera, fue detenido y acusado de formar un gobierno en el exilio. Fue arrestado en su domicilio y posteriormente encarcelado. Nunca se celebró un juicio y Ondó murió en la cárcel. Los rumores fue que fue asesinado y la versión oficial fue que murió por problemas de estómago. En diciembre de 1968, Macías abolió la libertad de reunión, se estableció la censura de prensa y se anunció la creación de un partido político único nacionalista. Ese mismo mes se produjeron dos expulsiones de españoles. Una, la del fiscal de la Audiencia de Santa Isabel, Juan José Martínez Zato, que había sido enviado a Guinea para ayudar en la constitución del nuevo Estado. Fue expulsado del país por censurar ante el ministro del Interior la vulneración de los derechos fundamentales, ya que no se podría detener, según la Constitución, más de 72 horas a ningún ciudadano sin autorización judicial. El gobierno español, a través de su embajador Durán Lóriga, dijo a Macías que no tenía nada que ver en el asunto del fiscal. Tras una gestión exitosa, Zato dejó el cargo y regresó a España. 4 días después de la expulsión de Zato, también fue expulsado el exsecretario del Gobierno Civil de Fernando Po, Fernando Rodríguez López Lames. Fue expulsado del país por un informe que había solicitado el mismo Macías sobre el proyecto de la creación del Banco de Guinea. En el informe, López Lames dijo que el banco era privado y no podía atribuírsele competencias que corresponden a un banco central, y además sugirió que el nombramiento del director que le habían propuesto no era el adecuado, ya que había sido procesado por estafa durante la etapa de la autonomía de Guinea. Como López Lames no abandonó Guinea en el plazo de 72 horas, fue encarcelado. Este lo justificó diciendo que los aviones estaban llenos y que los barcos destino a España tardaban 7 días. Macías lo dejó bajo arresto domiciliario hasta que consiguió el pasaje a España. Las cosas entre España y Guinea empezaron mal, dijéramos, desde la firma de la independencia. Macías interpretó como desaires por parte del gobierno español la no presencia de Castilla en la ceremonia de la independencia, el no haber sido invitado a visitar Madrid y la no cesión de un avión presidencial, la televisión o edificios diplomáticos en España. Se produjeron enfrentamientos entre funcionarios y técnicos españoles con guineanos. Muchos de los españoles no aceptaron la nueva situación del país y se produjeron ceses y expulsiones arbitrarias. Para los guineanos, la independencia suponía el fin de la supremacía de los blancos sobre los negros y Macías no quería defraudarles. En enero de 1969, los 9 funcionarios de Hacienda españoles dimitieron en bloque al no recibir su paga anual de productividad. Macías dio orden de que se les impidiera su salida del país
y se cancelaron sus cuentas bancarias. Pero el tema económico fue lo que más agrió las relaciones entre España y Guinea. La renta per cápita de Guinea de 1968 mostraba una desigualdad entre la minoría blanca y la nativa. Solo un número reducido de familias guineanas disponía de un nivel de ingreso, dijéramos, medio o alto. Su economía era dependiente totalmente de España, estaba basada en la explotación del café, cacao y madera, donde las exportaciones mayoritariamente iban a España a precios fuera de mercado. La mano de obra era nigeriana, excepto en las explotaciones de café, y la presencia de técnicos españoles era abundante debido a la ausencia de profesionales guineanos. La ayuda española apenas llegaba a los guineanos y era destinada preferentemente para los funcionarios residentes en Guinea y para las empresas coloniales. En la firma de la independencia, España se comprometió a mantener la subvención en el año 1969, pero no se especificaba la cuantía de la misma. El gobierno guineano elaboró un presupuesto con un aumento del gasto en 648 millones de pesetas con respecto al año 1968. Esta subida era debida a la contratación de empleo público, subidas salariales y aumento de dietas que hizo Macías para satisfacer a las clientelas políticas que le habían apoyado a ganar las elecciones. Y pedía al gobierno de España que se hiciera cargo del déficit previsto, unos 426 millones de pesetas, como paso previo a la firma de nuevos convenios entre países. Macías llama un plazo al gobierno de España para la entrega de esos 426 millones de pesetas de 15 días. El gobierno español se negó y se rompieron las negociaciones. Ambos países echaron la culpa de la ruptura de la misma y se cruzaron amenazas, nacionalizaciones de empresas y expulsión de españoles por parte de Macías y la retirada de ayuda económica por parte del gobierno de España. Ante esta situación, Macías ideó una serie de planes, todos ellos fracasados. Uno de ellos fue animar la inversión extranjera creando compañías mixtas, siendo estatales al 50%, pero el gobierno guineano no desembolsaría ni un duro y además el 50% de los beneficios serían reinvertidos en Guinea. Un segundo plan también fracasado fue la creación de un banco central con la colaboración de sus españoles que ayudaron a las elecciones, Paesa, Armijo y Novaes. Y la última plan también fracasado fue el tanteo de otras fuentes alternativas de ayuda política y financiera a Rusia, Estados Unidos o la ONU, que recibió Guinea ofertas, pero fueron ofertas, dijéramos, poco importantes. Desde Madrid, Carrero y los ministros cercanos a él atizaron el enfrentamiento. Carrero envió a Guinea al comandante Moreno Calderón, que será expulsado del país acusado de espionaje. El Ministerio de Hacienda ofrecía soluciones para el déficit sin prisas y con criterios bastante cicateros, y por parte del Ministerio de Gobernación no desarticuló al grupo de Paesa. Todas estas actuaciones querían perjudicar al ministro de Asuntos Exteriores, Castilla, y demostrar que sus predicciones catastrofistas sobre la independencia. El 24 de enero de 1969, en el Consejo de Ministros de España, Castilla propuso acelerar la firma de acuerdos de cooperación y buscar una solución transitoria para la ayuda de 1969, negociando la petición de Macías para evitar problemas a los residentes españoles en Guinea y también por el prestigio internacional de España en la ONU. Franco lo apoyó y envió una carta a Macías en tono conciliador, pero sin la entrega de los famosos 426 millones. Y también envió expertos a Hacienda para que estudiaran la reducción de la cifra presupuestaria, cosa que no consiguieron. El 21 de febrero de 1969 se aprobó la propuesta definitiva, que estaba en 58 millones de pesetas menos que la cifra gastada en 1968. En un primer momento, Macías aceptó enviar a Madrid una comisión para negociar los acuerdos de cooperación, pero a los pocos días todo esto se va a ir al traste. Desde el día 14 de febrero, Macías inició una gira de mítines por Guinea para combatir el descontento entre la población y retornó nuevamente a sus discursos anticolonialistas. Siempre iba acompañado en estos mítines por los miembros de la Juventud en Marcha con Macías,
unos jóvenes desempleados, analfabetos y antiespañolistas, que actuaban con una violencia contra todo aquel que se opusiera a Macías. Durante su visita a Bata el 14 de febrero, Macías ordenó verbalmente al cónsul español que dejara solo una bandera de España de las 3 que ondeaban en la ciudad. Castilla ordenó mantenerlas hasta que el gobierno guineano lo solicitara por vía diplomática. Pero el embajador español en Guinea, Durán Lóriga, fue más intransigente y dijo que solo acataría la orden si se hacía extensiva a todas las legaciones diplomáticas. 9 días después, cuando Macías regresó a Bata de sus mítines, ordenó la retirada de la bandera de la residencia del cónsul y lo expulsó. Durán fue llamado a Madrid, Carrero exigió firmeza y Castilla le pidió resolver el conflicto convenciendo a Macías de que dictara una norma general. 2 días después, el embajador regresó a Guinea y tuvo una tensa entrevista con Macías. Macías accedió en un primer momento, pero poco después declaró a Durán persona non grata y también lo expulsó de Guinea. Durán interpretó el tema de las expulsiones como una ruptura de relaciones entre España y Guinea, lo que supondría la salida de las Fuerzas Armadas españolas y la consiguiente indefensión de los mismos. Por eso ordenó la inmediata evacuación de los residentes del interior de Río Muni, lo que eran los más expuestos, que se refugiaran en el campamento de la Guardia Civil de Mbata. También pidió a la embajada que ordenara al comandante Luis Báguena, al mando de la Guardia Civil, que ocupara el aeropuerto, el puerto y puntos estratégicos de Santa Isabel para realizar la evacuación de los españoles. Y por último mandó al coronel Alarcón, la máxima autoridad militar, que enviara una corbeta a Bata como fuerza disuasoria. Cuando Durán llegó a Santa Isabel, sus colaboradores le convencieron que sus medidas habían sido desmesuradas y se ordenó replegar a la Guardia Civil en sus cuarteles. Castilla, por otra parte, le pidió que recondujera la situación para no crear pánico entre los residentes españoles. Pero el 27 de febrero de 1969 Macías declaró el estado de excepción. Armó a sus juventudes y denunció por radio la ocupación española, exigiendo la salida de la Guardia Civil de Guinea. Se produjeron actos de violencia, saqueos, palizas, y hubo un muerto por un disparo, Juan José Vima. Por otra parte, Macías contactó con la ONU y la Organización para la Unidad Africana para denunciar la agresión española, pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y el envío de cascos azules. Por su parte, el representante español en la ONU, Jaime de Piñés, justificó la actuación de la Guardia Civil por el clima de inseguridad que vivían los españoles en Guinea. Adelantó también que las Fuerzas Armadas españolas saldrían de Guinea tras la repatriación de los españoles y también solicitó el envío de observadores para supervisar el tema de la evacuación. Por su parte, la Organización para la Unidad Africana aprobó el envío de observadores, pero también recomendó a Macías que restaurara las relaciones con España, ya que tanto los presidentes de Camerún y Gabón temían que el radicalismo de Macías se extendiera por sus países. Por último, Macías envió un telegrama a Franco pidiendo la salida de las Fuerzas Armadas españolas, la sustitución del embajador y del cónsul, y también abogó por la no ruptura de las relaciones con España. Castilla, siguiendo órdenes de Franco, negó la agresión y ofreció restablecer la cordialidad. De ahí que sustituyera a Durán Lóriga por un experto diplomático, Emilio Pan de Soraluce. Macías respondió con nuevas acusaciones y requirió relevar a la Guardia Civil por otras fuerzas militares. Castilla exigió más seguridades para los españoles y anunció que cuando todos los que quisieran fueran evacuados, las Fuerzas Armadas españolas se irían de Guinea. La evacuación en estos primeros momentos fue un verdadero calvario. El gobierno guineano denegaba visados de salida a los funcionarios, a los técnicos, a los gestores de empresa, aunque sí que permitía la salida de sus familiares. Y había muchos controles que suponían desvalijamientos de todas las equipajes que llevaban los españoles. La mayoría partió con un equipaje mínimo o con lo opuesto.
Y cuando llegaron a España, la presión de las autoridades que sufrieron fue increíble. Les presionaron para que no hablaran de lo que estaba sucediendo en Guinea. El gobierno censuró las imágenes en prensa y televisión. Solo 2 revistas consiguieron publicar alguna foto. Y las ayudas que recibieron los españoles evacuados de Guinea fueron escasas. La mayoría no volvió a Guinea y perdió todas sus propiedades que habían sido declaradas abandonadas o habían sido nacionalizadas. Cuando estalló la crisis de las banderas, el ministro Ndong estaba en la cumbre de la Organización para la Unidad Africana, pero antes de marchar a Guinea se entrevistó con Castilla para resolver la crisis de manera diplomática, aunque sí que estaba de acuerdo con Macías en criticar la ocupación española de Santa Isabel. Al día siguiente se entrevistó con Miguel Herrero de Miñón, el que había sido el que había redactado el borrador de la Constitución de Guinea, y al que confesó que pensaba dar un golpe de Estado pretextando algún tipo de incapacidad por parte de Macías, y le pidió asesoramiento para darle una apariencia al golpe de Estado de constitucionalidad. Miñón informó a Castilla y este dio órdenes a las Fuerzas Armadas españolas a través de la embajada de que se mantuvieran acuarteladas. El día 1 de marzo de 1969, Ndong llegó a Guinea en un avión fletado para traer al embajador Durán Loriga y a los primeros españoles evacuados. 2 días después, Ndong en Bata informa a Castilla que la situación en Guinea ha mejorado, que se han autorizado más salidas, sobre todo de mujeres y niños, y que había disminuido la violencia en las calles. Pedía la retirada de la corbeta, la evacuación de la Guardia Civil y la negociación urgente de un acuerdo de cooperación militar. Al día siguiente, Castilla le responde con la libre salida de los funcionarios y el compromiso de que en 15 días se evacuarán las Fuerzas Armadas españolas siempre y cuando el gobierno cooperara en el plan de evacuación, con lo que no sería necesario un acuerdo de cooperación militar. Ese mismo día, Ndong escribe al encargado de negocios de la Embajada de Guinea en Madrid el envío de periodistas a Santa Isabel y pide la presencia en Guinea de Paesa y Novais para inaugurar el Banco de Guinea que se producirá en la semana siguiente. Aunque los motivos de Ndong eran otros, era dar cobertura a la acción golpista que estaba preparando. Ese mismo día despacha con Macías en Bata y visita su ciudad natal, Río Benito, para reclutar gente para el golpe de Estado que estaba preparando para el día siguiente. El día 5 de marzo, Ndong ocupa el Palacio Presidencial sin ningún tipo de resistencia con un número reducido de guardias nacionales y convocó por telegrama a los ministros y a sus colaboradores más estrechos a formar un Consejo de Ministros en la mañana del día 5. Ese mismo día, ya que Macías no había sido detenido por Ndong, lo que fue un gran error, Macías reocupó el Palacio Presidencial sin ningún tipo de resistencia y detuvo a Ndong. 3 semanas después, este moriría en la cárcel de Bata por torturas. A continuación se produjo una oleada de represión contra todos los partidarios de Ndong, palizas, encarcelamientos, torturas, asesinatos. En 15 días, más de 200 partidarios de Ndong fueron encarcelados y más de 20 fueron asesinados a palos. Todo esto fue recogido por esos periodistas que Ndong mandó reclutar para que fueran a la no inauguración del Banco de Guinea. Todo fue recogido por la prensa internacional, que quedaron escandalizados por el grado de violencia. Macías informó a la ONU y a la Organización para la Unidad Africana de la intentona golpista y acusó a España de estar detrás del mismo, y volvió a pedir la salida de las Fuerzas Armadas españolas y el envío de cascos azules. Castilla negó cualquier vinculación del gobierno con el golpe fallido, y en el Consejo de Ministros del 7 de marzo de 1969, Franco siguió apoyando la postura de Castilla de llegar a acuerdos con Guinea y desoyó tanto a los ministros que querían retirar la ayuda como a la oposición guineana que pidió apoyo militar español para la insurrección. La situación de Guinea era terrible. La evacuación estaba cada vez más complicada pese a las promesas de Macías. Se prohibió embarcar cacao y madera.
Los españoles seguían cerrando sus negocios, abandonando sus empleos, sacándolos sus ahorros e intentando salir del país. Las empresas dejaron de pagar los sueldos, se produjeron saqueos en casas y almacenes por parte de los braceros nigerianos que habían abandonado las explotaciones y, para más INRI, el gobierno guineano suspendió pagos. A partir del 11 de marzo de 1969 se abrieron negociaciones entre Guinea y España para reconducir la relación entre ambos países con la firma de acuerdos de cooperación y ayuda económica para evitar el colapso guineano. Las condiciones que puso España para abrir las negociaciones eran libertad de salida y respeto a las personas y sus propiedades, y poder visitar a los residentes del interior. La oferta de España, para España lo más urgente era poder pagar los sueldos en las explotaciones, fue la entrega de una ayuda de 100 millones de pesetas para la apertura del Banco Central Guineano. La contrapropuesta de Macías fue la siguiente: el gobierno español debería subvencionar a la hacienda guineana con 426 millones, más hacerse cargo del pago de los sueldos de la Guardia Civil, de los funcionarios y de los técnicos españoles. El 21 de marzo de 1969, en Consejo de Ministros, se aprobó la propuesta de Macías para aliviar la tensión. La subvención se entregaría en plazos fraccionarios. El primer plazo sería de 106 millones con dos condiciones: la negociación de los convenios y la seguridad personal y económica de los residentes españoles. También se aceptó por parte de España el compromiso de la salida de las Fuerzas Armadas Españolas de Guinea en un plazo de 2 meses. España buscaba con ello el reconocimiento internacional, y en caso de que Macías persistiera en su hostilidad, el gobierno cortaría toda la ayuda, salvando así su prestigio internacional. Entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 1969, la Guardia Civil salió de Guinea y se calcula que dejaron Guinea alrededor de 5.000 españoles, quedándose en Guinea 275. Solo algunos regresaron temporalmente en los meses siguientes para tratar de recuperar sus negocios, y consecuentemente la economía guineana se desplomó. El 1 de mayo de 1969 llegó a Guinea una delegación que portaba los primeros 106 millones. 18 días después se firmaron 2 acuerdos de cooperación y uno comercial, y se reenviaron técnicos y expertos españoles a Guinea. En junio se entregaba el resto de la ayuda, 320 millones, y otra ayuda para crear el Banco Central Guineano, a cambio de 2 cosas: respeto para los bienes y negocios de los españoles y una supremacía comercial de España en la economía guineana. Con el paso del tiempo, las ayudas se redujeron, con excepción de la cooperación educativa, ya que Macías cada vez se acercaba más al bloque comunista y reanudó sus relaciones con García Trevijano. En 1971, las pocas empresas españolas que quedaban en Guinea se marcharon. Se abandonaron casi todas las explotaciones agrarias y forestales, y se malograron todas las infraestructuras y servicios que se habían construido. El golpe de gracia fue en el año 1975 para la economía guineana, con la salida de los braceros nigerianos. Y esto es lo que quería contar de la crisis de las banderas y cómo terminó la relación entre España y Guinea.